Hola para todos, como vimos en el intro del video, vamos a ver funciones con y si anidadas. Entonces, como podemos ver en pantalla, vamos a tener un ejemplo en donde vamos a tratar de interactuar con un ejemplo muy sencillo de nómina. Como tal, no es cumplir exactamente las reglas del cómo se liquida una nómina, pero vamos a utilizar pues ciertas características para poder ver el ejercicio como tal de estas funciones que podemos anidar para una solución de nuestros problemas. Entonces, vamos a hablar con un salario mínimo actual de 1.000.000 de pesos y un auxilio de transporte de 117.172, que estos son los datos para el año 2022. Vamos acá, vamos a dejar este número, vamos a poner, bueno, aquí vamos a ponerle el formato a medida que vamos transcurriendo. Entonces, tenemos unos tipos de identificación, unos números, nombres y apellidos y un sueldo. Entonces vamos a poder diligenciar los días, ¿verdad? Entonces la idea es que de acuerdo a unos días que nosotros pues establezcamos acá unos días, nos genera una liquidación y de acuerdo a un estado, si está activo o inactivo. Entonces vamos a hablar inicialmente de que cómo vamos a determinar nuestro salario. Entonces nuestro salario va a depender de nuestro sueldo y nuestros días laborados, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con un igual, vamos a tomar, normalmente vamos a tomar nuestro sueldo, ¿cierto? Vamos a dividir en 30, que son todos los meses, 30 días. Vamos a tomar esto en un paréntesis, ¿cierto? Respetando primero los paréntesis cuando se va pues, a realizar una operación, que se realice primero los paréntesis y luego vamos a multiplicar por la cantidad de los días laborados. Esto en este ejercicio podría ser sencillo, pero vamos a empezar a establecer una plantilla que visiblemente nos entregue buena información y sea muy llamativa. Entonces vamos a insertar una tabla, vamos a darle un formato distinto, vamos a ver si acá podemos darle un formato distinto a estos títulos que ya tenían un color. Entonces vamos acá y sin relleno, ¿cierto? Para que se nos vea de esta manera. Entonces, ¿qué pasa si yo entro a la celda y nuevamente Enter? Va a desplegar todos sus resultados. Pero ¿qué queremos? Una plantilla. Entonces, estas filas que no tienen información, pues vamos a querer que no muestre nada, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a anidar funciones como la función si. Vamos a abrir un nuevo paréntesis y vamos a decir que si esta celda que tenemos acá, ¿cierto? Que en este caso nos va a traer tipo bit, como se llama su título, ¿cierto? Ya no nos va a decir B7 porque estamos trabajando dentro de una tabla. Sin embargo, si quisiéramos llamarla como B7, lo va a entender, ¿verdad? Pero cuando trabajamos con tablas, podemos dar clic y de acuerdo al título de cada columna, pues vamos a tener nuestro parámetro. Entonces vamos a decir que si tipo IT, que es cédula de ciudadanía, llegara a ser igual a nada, ¿cierto? Vamos a dejar dos comillas. ¿Por qué dos comillas? Porque entre dos comillas siempre vamos a hablar de un texto. En este caso tomamos dos comillas para decir nada. Entonces vamos a decir que si ese tipo de id es igual a nada, entonces, ¿cierto? La sintaxis la podemos ver acá. Entonces, en mi caso es coma, en otros casos es punto y coma. Vamos a dar que si esta celda es igual a nada, entonces no me traiga nada, vuelvo y abro y tengo nuestras dos comillas. Si no, es decir, si tiene un dato distinto a nada, entonces sí realiceme la función o la operación que acabamos de establecer acá. Damos enter y mejoramos nuestra plantilla para que cuando nosotros diligenciemos pues información, de cierta manera se vea más llamativa y más profesional. Ahora, vamos a mirar en cuanto a días laborados.
vamos a dar un ejemplo de algunos. Entonces vamos a decir 30 días, vamos a decir 10 días, 15 días y 25 días, ¿cierto? Entonces, en este caso podemos ver que todo está funcionando bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Primero darle el formato, ¿cierto? Pero si queremos que no muestre decimales, o sea, no dar el formato, ¿cierto? Porque acá podemos dar el número de decimales o quitar el número de decimales, pero aún así le quitemos los decimales, no dejan de existir, sencillamente no los muestra dentro del formato. Entonces vamos a dar un formato, pero bueno, para que lo podamos visualizar voy a dejar 2, ¿cierto? Para que nos lo muestre así, pero entonces vamos a trabajar con cifras redondeadas. Entonces cuando no se cumple esta condición, yo voy a utilizar la función redondear. Abrimos nuevamente un paréntesis y nos dice el número, y efectivamente eso nos arroja un número. Después de ese número, coma, quiero que me muestre o me redondee esto a 0 decimales. Cerramos paréntesis y nuevamente tenemos nuestra operación. Y como podemos ver, ahora sí es una cifra redondeada. Listo, el resto es formato. Quitar estos es formato, ¿vale? Entonces vamos a aceptar y ya tenemos el salario. Ahora vamos con una de nuestras primeras condicionales, más allá de este sí, esta ya es una condicional. Pero vamos a trabajar también en auxilio de transporte, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ir mejorando acá para poder interactuar más con condicionales y hasta dónde podemos llegar? Vamos a ver en esta columna que no podemos diligenciar un salario mínimo, o sea, menos de un salario mínimo, ¿cierto? Dentro de este ejercicio. Entonces podemos jugar de dos maneras. Uno, podemos con un sí condicionado dar un formato condicional a estas celdas, o podemos también por medio de validación de datos limitar la información. Entonces vamos a ver pues, los dos casos. Vamos a darle administrar reglas y nueva regla. Pero antes de comenzar, entonces vamos a seleccionar todo, ¿cierto? Vamos a decir que este formato va a ir a toda la columna. Queremos que toda esta columna tenga ese formato. Vamos a ir a nueva regla y vamos a utilizar fórmula, ¿cierto? Aquí vamos a ver otro nivel del cómo podemos, por medio de nuestras funciones, dar incluso unos formatos condicionales. Entonces, vamos a decir igual, ¿cierto? Como si estuviéramos dentro de una celda, solamente que aquí ya no nos muestran la sintaxis, entonces debemos tenerla ya en nuestra cabeza o copiada en algún lado para poder hacer muy bien la estructura, porque no nos va a mostrar la sintaxis como lo muestra dentro de una celda. Entonces vamos a decir qué regla se debe cumplir, qué regla se debe cumplir para dar X formato. Entonces vamos a decir que la regla va a ser la siguiente. Vamos a tomar ¿cierto? Que es el sueldo, pero fíjense que estamos hablando de una absoluta, ¿cierto? O bueno, hablemos de fijas. Tenemos aquí dos signos pesos que lo que hace es fijar el 7, que es la fila, y la F, que es la columna. Entonces vamos a no fijar porque necesitamos que a medida que el formato condicional valide, empiece a bajar una por una. Entonces necesitamos que baje por F, o sea, que empiece a bajar por la columna F, pero por cada una de las filas, ¿cierto? Entonces mire que la columna jamás se mueve ni para la izquierda ni para la derecha. Quien se mueve o quien necesitamos que se mueva realmente es la fila. Entonces fila 7, fila 8, fila 9, fila 10 y así sucesivamente. Entonces podemos decir que nuestra columna sí podemos fijarla, ¿cierto? Entonces fijamos columna, que es la única que no queremos que mueva, pero las filas sí queremos que vaya pasando una a una. Ahora vamos a decir que me aplique el formato únicamente cuando el sueldo, ¿cierto? Que es F7, sea solo menor, ¿a qué? Al salario mínimo. Y en este caso vamos a dejarla fija. ¿Por qué? Porque a medida que empieza a hacer las validaciones, no podemos permitir que esto empiece a validar hacia abajo, sino sencillamente queremos que valide siempre el $1.000.000 con cada uno de nuestros sueldos. Por ende, vamos a dejar tanto la columna como la fila, vamos a dejarla fija. Vamos a dar un formato y vamos a decir que nos muestre la letra en negrilla con un color rojo, ¿cierto? Para que se vea más,
como más claro la inconsistencia. Vamos acá y así sería el formato, ¿cierto? De un formato ahí rápidamente. Entonces damos a aceptar, si se dan cuenta, aquí nos dice en dónde va a aplicar y yo digo se aplica de F7 a F15 y son fijas, ¿cierto? Entonces este rango es fijo, solamente me lo va a aplicar a este rango de la tabla. Entonces vamos a dar a aceptar y si se dan cuenta tenemos ya la primera validación que debemos corregir. ¿Por qué? Porque el salario mínimo está a 1.000.000 de pesos. Entonces, cuando vamos a poner 1.000.000 de pesos, cuando hicimos la validación, dijimos que menor a 1.000.000. Entonces, cuando sea igual a 1.000.000, estaría bien. Esta sería una manera de poder interpretar nuestra validación. Ahora, si se dan cuenta, aquí nos da un formato, ¿cierto? Aquí nos da un formato, pero no lo queremos. ¿Por qué? Porque aquí no hay datos. Entonces vamos a pararnos en la primera o en cualquiera donde le dimos la opción dentro de este rango, ¿cierto? Dentro de este rango que tenemos acá. Y vamos a decir editar. Vamos a editar. Entonces vamos a decir que debe ser menor, ¿cierto? Debe ser menor. Pero también, entonces mire cómo vamos a utilizar la función y. Entonces vamos a decir, se debe cumplir esta condición y es cumplir todas las condiciones o es cuando se cumple una de esas condiciones. Aquí se deben cumplir todas. Entonces en este caso vamos a decir que este formato me lo va a entregar o me lo va a dar a las celdas que tengan un sueldo inferior a 1.000.000 y, ¿cierto? Vamos a poner, en este caso, para mi caso es una coma, para otros es punto y coma. Vamos a decir y el tipo de id, ¿cierto? Entonces igual volvemos a interpretar y decimos, necesitamos que se quede quieta en la columna, pero que sí vaya pasando por las filas, ¿cierto? Entonces 7, 8, 9 y así. Entonces decimos que o bueno, el tipo de id debe ser diferente a nada, ¿cierto? Entonces, este debe ser inferior a 1.000.000, ¿cierto? Inferior a 1.000.000 y tipo de id debe ser diferente a nada. Entonces, en este caso, este sí es inferior a 1.000.000, se cumple, pero este no es diferente a nada, es igual a nada, por ende no se debería cumplir la regla y no me debería aplicar el formato. Veamos, vamos a dar a aceptar, vamos a dar a aceptar y como vemos ya no se da el formato. Cuando aplicamos CC, ahora sí nos brinda el formato y aún así nos brinda acá. ¿Listo? Esa es la manera de cómo podemos empezar a utilizar nuestras funciones y ya poco a poco vamos a ir anidando. Entonces, vamos a decir que estas personas están activas, ¿verdad? Estas personas están activas. Y vamos con nuestro siguiente parámetro que va a ser el auxilio de transporte, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la regla para el tema del auxilio de transporte? Debe ganar hasta 2 salarios mínimos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa condición. Entonces vamos a decir igual, si el sueldo de esta persona es mayor a 1.000.000 y fijamos porque queremos que este C2 no se mueva para ningún lado, ni para la derecha, ni para abajo, ni para... Es el millón siempre que debemos validar, fijamos tanto columna como fila, decimos el sueldo, si el sueldo es mayor, ¿cierto? Es mayor al salario mínimo por 2, ¿cierto? Porque son 2 salarios mínimos y mire que utilizo un paréntesis, tengo la costumbre de respetar e incluso si no dejo los paréntesis no pasa nada, pero ya la costumbre de cuando han ido muchas operaciones, entonces los paréntesis pues dan como la directriz de qué operaciones debe ir pues solucionando. Entonces vamos a decir que si el sueldo es mayor a 2 salarios mínimos, entonces su auxilio de transporte será 0, ¿cierto? Si no, ¿qué debe hacer? Debe tomarme mi auxilio de transporte, lo fijamos porque no queremos que se mueva para ningún lado. Entonces tenemos nuestra absoluta o fija, la hablemos como fijo, que es C3, vamos a dividir en 30, ¿cierto? Porque necesitamos el diario, que en
este caso este sería el valor diario, y lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por los días laborados, ¿verdad? Entonces mira que en este caso, primero el paréntesis, que es la operación, y luego la multiplicación. Entonces aquí al final vamos a cerrar y podemos decir a simple vista que tendríamos nuestra operación. Y efectivamente esta persona tiene 5 millones, esta persona tiene 2 millones y medio, supera los 2 salarios mínimos, pero estas dos personas no. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos también a redondear nuestra cifra, ¿verdad? Entonces vamos a decir redondear, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, perdón, primero antes de cerrar paréntesis, vamos a especificar el número de decimales, que es 0, ¿cierto? Y damos Enter. Y aquí tenemos nuestro dato. Vamos a dar un formato de número a esto. Y como ya tenemos esta condición, miren lo que yo voy a hacer y empiezo a anidar. Porque aquí hay una condición, sí, primero antes de realizar las operaciones e incluso validar si gana más de 2 salarios. Entonces, antes de validar ello, voy a decirle lo mismo. Si el tipo de identificación es igual a nada, entonces nada. Si no, realicen la operación. Y aquí empezamos a anidar y a armar formatos muy dinámicos, muy importantes. Ahora vamos a hablar del devengo. Entonces vamos a decir que el devengo es salario más auxilio, ¿cierto? Este sería el devengo. Miren que aquí nos sale un error. ¿Por qué? Por lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Seguir anidando. Vamos a seguir anidando. Y aquí tenemos nuevamente nuestra condición. Y sencillamente empieza a cumplirse todo. Ahora vamos a hablar de salud. ¿Qué es salud? Entonces vamos a hablar que es el 4%. Hablemos que es la liquidación solo del empleado. Entonces decimos devengo, ¿cierto? Menos salario, o para no complicarnos, solo salario, porque en este caso no tenemos más conceptos, pero entonces decimos que el auxilio de transporte aquí en Colombia pues no constituye salario en cuanto al tema del ingreso base de cotización para seguridad social. Entonces vamos a multiplicar esto por el 4%, que es lo mismo que decir 0.04. Vamos a multiplicar y aquí tenemos la misma condición. Miren, ya después de que tengamos muy claro nuestro formato, pues sabremos cuál va a ser la condición que se va a repetir siempre y empieza a ser mucho más sencillo. Entonces vamos a copiar este formato de igual manera. Incluso aquí nos falta, no, aquí no hay necesidad de anidar porque está sumando, pero aquí que multiplica, anidar no, perdón, sino redondear, vamos a redondear. Y vamos a redondear a 0 porque acá se multiplica por el 4%. Incluso los operadores pilas redondean más las cifras. Aquí vamos a decir que para pensiones es exactamente lo mismo. Miren, yo ya empiezo a armar mi formatico y ya va a ser mucho más sencillo. Aquí vamos a pausar un momento, entonces vamos a ver Fondo Solidario Pensional, ¿cierto? Y vamos a hablar que el Fondo Solidario Pensional, hablemos del primer rango, para no extendernos en el ejemplo. Entonces vamos a hablar en el primer rango, que es una persona tiene que cotizar el 1% de pensión de más, siempre y cuando gane de 4 a 16 salarios mínimos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer solamente con ese rango. Luego hay otro rango de 17 a 18 que es el 1.2, luego 0.4, bueno, y ahí sucesivamente hay como 5 rangos más. Entonces aquí vamos a hablar del Fondo Solidario Pensional, solamente del primer rango para hacer el ejercicio. Entonces vamos a decir que esto es igual a si, ¿cierto? Si el sueldo, ¿cierto? Si mi sueldo, incluso no mi sueldo, perdón. Vamos a hablar del devengo, porque puede tener un sueldo que sí lo supere, pero si no trabajo pues todos los días del mes completos, pues no va a superar los 4 salarios mínimos. Entonces en este caso no aplicaría, ¿cierto? Entonces vamos a hablar más bien no del sueldo, sino vamos a hablar del salario. El devengo tampoco nos serviría porque puede que sumando el auxilio de transporte nos dé, ¿cierto? Pero es todo lo que constituye ingreso base de cotización, en este caso bonos, comisiones, horas extras, ¿cierto? Pero en este caso no estamos viendo tan allá, solamente vamos a tocar salario porque auxilio de transporte no es un ingreso base de cotización. Entonces vamos a hablar de salario. Entonces nuestro salario, ¿cierto? Vamos a multiplicarlo, perdón, multiplicarlo no, vamos a validar primero. Vamos a hacer la condición, entonces vamos a decir que si nuestro salario es mayor a 4 salarios, ¿cierto? Mínimos, o sea,
4 por nuestro salario mínimo que tenemos acá. Vamos a fijar, vamos a dejar en absoluta. No, después veremos un poco qué son absolutas, mixtas. Ya más adelante lo veremos en otro video, pero por ahora vamos a hablar de fijas. Entonces en este caso vamos a fijar todo, columna y filas, y vamos a decir acá, ya tenemos nuestra primera condición, pero ojo, necesitamos que se cumplan dos condiciones, que sea mayor que 4 salarios mínimos y sea menor o igual a 16 salarios mínimos. Entonces, vamos a utilizar ahora nuestra función y me devuelvo, ¿cierto? Porque aquí me doy cuenta que tengo que analizar y bueno, estandarizar acá como tal, de que se deben cumplir dos condiciones. Entonces va la primera. Ya tenemos y, que aquí nuestra sintaxis como tal nos muestra que el valor lógico ya es. Entonces, si el salario es mayor que 4, ¿cierto? Por eso multiplico, incluso aquí lo que digo es, tengo la costumbre bueno, manejar los paréntesis, ya se volvió una costumbre. Entonces 4 por 1.000.000 de pesos. ¿Y cuál es nuestra segunda condición? Entonces, coma, aquí pasamos a nuestra segunda, ¿cierto? Valor lógico 2, y vamos a decir que nuestro salario, ¿cierto? Vamos a fijar, nuestro salario, vamos a fijar, bueno, aquí es sencillamente por lo que estamos hablando, una tabla toma el nombre de su título, por eso lo estamos viendo así. Entonces vamos a decir que si el salario, ¿cierto?, es menor o igual, siempre va a ir menor o mayor, y ahí sí el igual, nunca va a ir igual o menor. No, siempre el igual, la igualdad irá de últimas, o si no va a generar un error. Entonces en este caso es si el salario es menor o igual a ¿qué? A 16 por mi salario mínimo, ¿cierto? Entonces en este caso decimos que tengo mi valor lógico 1, que es este, mi valor lógico 2, que es este, y ya termino. Entonces voy a cerrar con un paréntesis el y, ¿cierto? Que ya cerré mi valor lógico. Ahora, la prueba lógica son estas dos condiciones. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces el valor verdadero, ¿cuál será? Será nuestro ingreso base de cotización, que en este caso para el ejemplo solo es el salario, ¿cierto? Por el 0.01, ¿cierto? Que es el 1%. Si definitivamente no se cumple, me va a arrojar un valor de 0, ¿cierto? Pero antes de cerrar, ¿qué ya conocemos? Conocemos que cuando multiplicamos, pues vamos a redondear nuestra cifra. Redondeamos, mira, aquí estamos, redondear, aquí al final del punto porcentual, y vamos a decir que a 0, cerramos nuestro redondear, ¿cierto? Vamos acá a decir el valor falso es 0 y listo, ¿cierto? Vamos a dar enter y aquí lo tenemos. Y efectivamente este supera 4 millones de pesos y es menor de 16 millones de pesos. Entonces aquí tenemos. Ahora, para no complicarnos, por eso tenemos ya nuestra funcionalidad supremamente clara y sabemos que es la primera condición. Copio y miren cómo esto empieza a anidarse y se ve súper complejo, pero si lo hacemos y lo analizamos de una manera, de la manera como se inició, realmente no es tan difícil, no es tan complejo. Entonces damos enter y ya tenemos. Nuestro total de deducciones, ¿cuál será? Salud, pensión y fondo solidario pensional. Vamos a hablar aquí nuevamente y vamos aquí a cerrar. Mire que estoy haciendo exactamente lo mismo. Y el neto pagado, ¿cuál será? Nuestro devengo menos nuestras deducciones. Entonces vamos acá, la misma condición para este. Miren, vamos acá, copy paste, no estamos haciendo más y listo. Ya tenemos nuestro formato, se ve muy bien y nos da información pues clara y pues mientras se parametrice correctamente lo vamos a poder lograr. Entonces tenemos esta primera condición. Ahora, para terminar, ¿qué podemos hacer también? Podemos darle una validación también a este como tal, que incluso lo dije ahorita al inicio, solamente que lo salté, y es formato condicional aquí, formato condicional acá también lo podríamos hacer, y en validación. Entonces vamos a darlo en validación. ¿Cómo podemos hacer una función? Vamos a ir a datos, vamos a dar validación
y voy a decir personalizada. ¿Listo? Entonces va otra vez de nuevo. Datos, validación y personalizada. Personalizada. Entonces vamos a decir que, vamos a mirar qué pasa si yo hago lo siguiente. Digo, que este, ¿cierto? Perdón, que este, vamos a hablar de este, no lo vamos a dejar fijo. Incluso si queremos podemos poner fijo F, porque F es la columna, ahí no se va a mover. Y lo mismo que hablamos en las condicionales, en los formatos condicionales, tal cual. Vamos a decir que F7, ¿cierto? Es menor a 1.000.000. Y este sí vamos a fijarlo porque es el que se queda quieto. Vamos a ver qué ocurre. Entonces, si tenemos 5, ¿cierto? ¿Qué pasa si entro a esta celda y yo doy enter? Me sale un error, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar en este formato, aquí nuevamente. Y vamos a cambiar este un segundo. Vamos a hacerlo al contrario, que es como estamos haciendo la validación. Y vamos a decir que ¿qué debe pasar? O bueno, ¿cuál es la condición que debe pasar o se debe respetar? Entonces vamos a decir que el sueldo, que es F7, deberá ser mayor o igual, ¿cierto?, a el salario mínimo. Es lo mismo que hicimos interpretando con el formato condicional. Y aquí, para que podamos ver el error, vamos a decir salario. Entonces vamos a decir salario mínimo de 1.000.000 de pesos. Por favor, revisar, ¿cierto? Entonces vamos a darle a aceptar. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a entrar con 5. Con 2.500.000. Con 1.500.000 y con 1.000.000. No pasa nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si volvemos a poner? Creo que está en 990, pero hagamos el ejercicio con 950, menos de 1.000.000. Entonces va a decir salario mínimo de 1.000.000. Por favor, revisar, ¿verdad? Entonces mire que podemos utilizar los dos. ¿Y por qué podemos utilizar los dos? Porque muchas veces copiamos y pegamos de otra base. Por ejemplo, tenemos 850.000. Voy a copiar, voy a ir aquí y voy a pegar en valores. Miren lo que pasa. La validación me permite poner el dato acá, pero nuestra segunda condicional en formato condicional nos va a dar a entender que algo está mal. Y si ingresamos a la celda, mire que tenemos o contamos ya con 2 validaciones. Ahora, ¿qué pasa si, o claramente si yo digo que el salario mínimo es de 800, un ejemplo? Pues entonces ya en este caso el dato es correcto y ya no me va a impedir, ¿verdad? Entonces miremos, observemos qué tanto podemos hacer con dos funciones, tres funciones. Entonces vamos a hablar nuevamente del millón, que es el real. Aquí tenemos un millón y aquí está, ¿listo? Y lo mismo podemos hacer acá. Entonces, no sé, vamos a ir a validaciones, vamos a decir días, ¿cierto? Y vamos a decir días, no, pongamos mes siempre de 30 días. Bueno, quedó como poco claro el error, pero es para ver el ejemplo. Entonces no hablemos de personalizar, hablemos de rangos. Entonces vamos a decir números enteros. Entonces vamos a decir que el mínimo va a ser 0, ¿cierto? Porque no va a poder ser menos de 0. Y el máximo va a ser 30, para que no liquidemos 31. Vamos a aceptar y aquí vamos a tener correcto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si pongo menos 1? No lo va a permitir. Y si pongo 31, tampoco. Entonces vamos a decir mes siempre de 30 días, ¿cierto? Entonces así podemos tener diferentes alternativas, podemos tener nuestras propias plantillas que nos optimicen tiempos y demás, ¿listo? Fue un gusto, espero les ayude muchísimo en su día a día, en temas laborales, en temas incluso de la universidad, cuando nos ponen a hacer ciertos ejercicios. Cualquier recomendación, cualquier comentario, les agradezco mucho dejarlo en los comentarios, darle like por favor, compartir. Y si quieren que veamos otro tipo de videos, algún tema en específico, si quieren que profundicemos o tienen una temática de nómina que quisieran profundizar, también lo pueden dejar. Como pueden ver,
en el perfil y les iré contando poco a poco. Se trata de que es un contador amante de Microsoft Excel y la programación. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver muchísimas cosas que nos van a servir para todo nuestro crecimiento profesional. Hasta pronto.